Bienvenidos a su podcast favorito, Los Carnales del Fútbol, en un episodio especial en donde hablaremos de... Vamos a analizar varias jugadas de la Liga MX en especial, pero sobre todo vamos a dar nuestro punto de vista sobre aquello que todos sabemos, todos platicamos, pero nadie dice. Estos tipos de cosas que son entre broma y no, pero que siempre son análisis creíbles de la jugada que vamos a analizar. Sobre todo en un lenguaje fresco, en un lenguaje agradable para el público, en algo que no estamos acostumbrados a ver. Esperemos que nos guste. Síguenos en sus redes sociales, activen la campanita. Sí, acuérdense que estamos como Los Carnales del Fútbol en TikTok, en Instagram, en YouTube y en Spotify. A lo mejor. Sí. Bueno, pues vamos a empezar con este primer análisis. Hablamos de la Liga Mexicana porque es la de nuestro país, es lo que tenemos, esta Liga Molera. Vamos a empezar a analizar. Primero, ¿sí sabes por qué es Liga Molera o no? No, pero ¿por qué dicen Liga Molera? Porque en los pueblos se acostumbraba que después de los partidos de fútbol, a los que llevaban de la talacha, a los jugadores les decían, acabando el partido va a haber un mole. Entonces preparaban unas tostadas de mole, así con su cebollita y todo. Entonces eran partidos moleros. Después de los partidos iba a haber mole. O sea que ahorita puede haber partidos pozoleros, partidos sí. Menuderos. Bueno, dependiendo del tipo de pueblo en el que estemos viviendo. Por ejemplo, acá son tortas ahogadas. Entonces podríamos decirlo así. Vamos con los... Estos son los goles inolvidables de la Liga MX. Chequen esto. Corre video. Estamos grabando. Ahí. Ok. En el primer gol encontramos dos equipos interesantes. Cruz Azul contra Santos. Primero, entre Cruz Azul y Santos, pues se han llevado a cabo muchas finales, ¿no? Santos ya le había ganado una final a Cruz Azul. Cruz Azul venía de perder ¿cuántas finales, carnal? Una infinidad de finales. A mí lo que se me hacía raro es que cuando, ¿cómo se llama? El entrenador Marcarián tenía un récord y una credibilidad suficiente como para que pudiera seguir participando él como entrenador. Llega a la final, la pierde y lo corren. ¿Por qué? Pues porque era Cruz Azul, carnal, porque tenía el peso de los años de haber perdido tantas finales, no él, pero diferentes técnicos. El punto es porque no le dan continuidad, o sea, le tienes un torneo para poder levantar, esos son proyectos a grandes, a buen tiempo, sí. Piensan que en un año pueden reemplazar lo que no hicieron en tanto, no. Difícil, ¿eh? Entonces, este gol que vemos aquí es un pase filtrado, de bote pronto, llegan dos, dije, hasta para allá. Carlitos Acevedo sale a quererla sacar y no puede, carnal. Ni modo, ¿por qué es tan importante este gol? Pues que es el gol que le daría el campeonato a Cruz Azul, la 9ª después de tanto tiempo, después de tantas finales perdidas contra Santos, Toluca, América, ¿te acuerdas aquella feliz final contra América, Pachuca, Monterrey? Pues muy triste, ¿no? Hazaña del gol, sin embargo, de técnica individual y de manejo del balón, no digamos mucho. Vamos con el siguiente gol, vamos con el partido de Pachuca Cruz Azul, tiro de esquina por parte del equipo de Pachuca. ¿Por qué es tan interesante? Porque al final de cuentas, el gol que le mete el portero Conejo Pérez, carnal. No manches, en el último minuto. Mira, interesante por varios puntos. Primero, ¿quién fue el Conejo en el Cruz Azul? El emblemático portero de muchos años en el Cruz Azul, que después actualmente es entrenador de portero, según yo. Sí, lo acaban de cepillar, pero sí fue entrenador de porteros y director deportivo durante mucho tiempo. Segundo, carnal, ¿cuánto mide el Conejo Pérez? No, yo creo que mide como nosotros altos, unos 70, unos 60. Sí, no es de gran altura. Y entonces, pues para que meta gol un portero también es difícil en una jugada. Sí, la verdad es que se medía para no despeinarse, pero el proceso ya de resignación de la calva, pues ahí está, ¿no? Ese gol anotó el 2-2 de Pachuca contra su anterior equipo. Yo pensaría que no le iba a festejar. Exactamente, pero es en los últimos minutos, entonces por eso tiene una relevancia demasiado especial. Pues bueno, siempre contra Cruz Azul y una más de una Cruz Azuleada, que es un verbo, el verbo Cruz Azulear, fue agregado a al diccionario de la Real Academia Española. Entonces, pues ya es un verbo oficial. Cruz Azulear, ¿qué es? ¿Qué es Cruz Azulear, carnal? Estar a punto de lograr algo y... No lograrlo. No lograrlo, o sea, iba a decir cagarla o algo por el estilo, pero no lograrlo. Tenerlo todo para ganar y al último minuto no ganar. Bueno, vamos. Ahora vamos con América Tigres. Ya nomás ese tiro de esquina por parte de... ¿Quién es? ¿No se Mosquera o quién es? No, carnal, es el gol de Tigres, pero no solamente eso, sino que en ese momento Tigres, ¿te acuerdas que estaba peligrando por descender, ¿no? Sí. Era un equipo malo, ya después llegó la inversión de la extranjera y les fue un poquito mejor, pero en ese momento era el gol que les daba la salvación. Quiere decir entonces que a partir de ahí Tigres se hizo lo que es ahora, o sea,
una mina de oro para pagarle a futbolistas caros y que llegue a crecer el equipo. Te la acuerdas neta. de Gaitán, de Saavedra, de Antonio Sancho. Tuvo porteros muy malos, carnal, pero Sí, bueno. y que al final de cuentas no surgió hasta que medianamente la época donde Guiñac llegó al equipo empezó a repuntar. ¿Qué pasa ahí? La inversión. Muchachos emprendedores, no tengan miedo de invertirle a sus empresas. Acuérdense que los Tigres fueron lo que son a partir de la inversión. Caro es barato, porque lo caro te va a ayudar a rendimientos. Continúa. Qué bueno, carnal. Vamos aquí contra Pachuca Pumas. Es un gol muy bueno. No me digas que Pablito Barrera. No, se me hace que Sí. está bien Cortés, carnal. Exactamente, Pablito Barrera, el Dinamita Barrera, aquel que jugó en la Premier League en el West Ham United. Un gol de muy buena calidad contra el portero. El portero de Pachuca, carnal, que en paz descanse. El de la cachucha. Miguel Ángel Calero, carnal. Sí, que en este caso Miguel Ángel Calero tiene un hijo que juega actualmente, ¿no? Sí, Juan Calero es colombiano, está jugando en Colombia, puede jugar también para la selección mexicana. Empezó en las fuerzas básicas de Pachuca y después se va a Colombia. ¿Por qué es tan importante esto? Porque le dio el primer bicampeonato a los Pumas, de la mano de Hugo Sánchez. Pablo Barrera, que fue uno de los futbolistas revulsivos que más influyó en los partidos. Claro. ¿Te acuerdas que decíamos, ¿por qué no lo meten de titular? Diario que lo metían, en cuanto lo metían, hacía pedazos a la defensa por la banda, no, era tremendo. Incluso en la selección le aplicaban la misma. Sí, todavía sigue jugando Pablito Barrera. ¿Ah, sí? En Querétaro acaba de meter un doblete contra San Luis, entonces pues sigue cobrando, ¿no? Sigue Entonces es facturando. muy importante porque le da el primer bicampeonato. Ha habido 3 bicampeonatos. Primero Pumas, después León y después el Atlas. No más, el Atlas, güey, se cuela. Los dos y únicos. No me digas, eran. Chupete Suazo contra ¡Sí! Santos, contra Osvaldo Sánchez. Contra el mundo. Mira, ¿por qué es importante esto? Porque hasta que llegó Funes Mori, Suazo fue el máximo goleador en la historia de Rayados. Segundo, Suazo era un jugador gordito, güey. ¿Estás de acuerdo? O sea, Sí. no físicamente chaparrito, gordito, pues no esperabas que fuera tan buen jugador. Pero las jugadas que hacía, se fue el máximo goleador de Rayados, pues muy buena calidad. No solamente eso, sino que le dio ese título contra Santos, le dio otro título contra Cruz Azul y le dio 3 títulos de la mano de Vucetich en la Conca Champions. Ese tipo de futbolistas que se consagran en la Liga MX, como también fue el de Toluca con Vicente. José Saturnino Cardoso. Saturnino Cardoso, ese tipo de futbolistas que dejan tanta marca dentro del fútbol mexicano y que son representativos por sus goles individuales. Suele suceder que se salen del fútbol mexicano y desaparecen. Claro. ¿Qué significa? Que el fútbol, Estaban hechos para el fútbol que mexicano. estaban hechos para el fútbol mexicano. Por ejemplo, Guiñac, carnal, ¿tú crees que la pegaría en otro lado? No, o sea, incluso me atrevo a decir que antes de Tigres no era tan bueno como cuando está en Tigres. Sí. Incluso que ya es más grande, llegó ya a 32 años. Ya el Olympique de Marsella sí ha habido algunos mundiales, pero ciertamente aquí en la Liga Mexicana se ha convertido están dentro del top 10 de jugadores de la Liga Mexicana, o sea, top 10 de goleadores, y es el goleador histórico de Tigres. Y es el jugador que más veces ha anotado en liguilla. Entonces es un jugador pues que ha marcado la historia, no solamente del fútbol mexicano, sino que también de Francia. ¿Por qué? Porque él estuvo en aquel partido cuando Chicharito metió gol, cuando México le ganó a Francia en una Copa del Mundo. Bueno, vamos a ver el siguiente gol. Este es un gol que... No, es la repetición, carnal. Carlos. Ya me pasó como José Ramón Fernández. América contra León. Mira, el borracho Gulit Peña. Nomás. No, güey, aguanta. Retiro lo que dijiste del Gulli. Perdón. Ya no es borracho, ya tiene un nuevo equipo y se le dio sobrio una vez. Lo que significa que ya dejó de tomar un día. Ya, sí. Perdón. Ok, continuamos. ¿Quién anotó el gol? No sé. A ver, vamos el viendo. gol, güey, pero ¡No! Mauro Boselli, carnal, el uruguayo. Pase. Mira nomás. La deja pasar, la recorre con derecha, cruzado. Chingazo. Portero Moisés Muñoz. No es me el gol que digas. le daba, el otro le daba el campeonato y también le daba el bicampeonato a León contra el América. Y sobre todo que le ganaron en el Estadio Azteca, ¿no? El estadio muy emblemático. Y al final de cuentas ese proceso fue lo que ocasiona que se consagre como goleador del equipo. Ahora pasamos al Cruz Azul contra el Atlante. No me digas quién está a punto de pegarle a la pelota.
El Melenas, el papá de ¿cómo se llama? De Santos, el de Melenitas. Carlos Acevedo, el papá de Carlos Acevedo. Ahí está, carnal. Listo para pegarle la pelota. Antonio Vilar. Federico Vilar. Que también es pareja del Ludovica, de la que hace el aseo, ¿cómo se llama? Espérame, de esta Excelsa. Excelsa, carnal. Ese vato pudo haber sido portero, pudo haber cantado en Los Temerarios, pudo haber sido vocalista de Bronco. Ha tenido varias posibilidades. Nada más, mírala. La calidad de la imagen destacable. Que es interesante, Full HD. porque es un portero que le está metiendo gol. El máximo portero anotador es Rogério Ceni de Sao Paulo, de Brasil. Lo interesante es que no fueron en penales, sino en tiro libre. Entonces, pues nos duele mucho en el estadio de Cruz Azul, en el estadio azul de la Ciudad de los Deportes. Se lo mete el gol Atlante, ¿no? Excelente golpeo de balón de Peso Pluma, que sin pensarla la pone al costado derecho del portero y sin nada más que hacer. Federico Vilar anota este tremendo gol. Continuamos con el siguiente golecito. Atlas contra Tijuana, carnal. El Topo Valenzuela ahí le mete gol. Mira nomás. No te pases de lanza, güey. Ese gol estuvo nominado al premio Puskás. Recordemos que el premio Puskás se lo dan al que mete mejor gol en el año. Ese jugador es Dubier Riascos. Lo pone exactamente en el ángulo, güey. Y aparte, sí tenía dos marcas que a lo mejor no están como muy pegadas, pero cuando te haces para atrás, el defensa no tiene otra más que arriesgar el físico para reemplazar el balón por su cabeza y que le rompa la nariz como alguien que conozco, o esperarte a que la falle. ¿Sí me explico? Sí, también lo interesante es que el Atlas, ese tipo jugaba muy mal, carnal. No sé si se acuerdan. Antes el Atlas, el campeonato era malísimo. Atlas jugó bien 2 torneos y fue campeón. Y con eso, yo por eso ya le voy al Cruz Azul. Bueno, pues vamos al siguiente gol. El siguiente gol es Cruz Azul contra el Puebla. Marquito Fabián, era nomás la recepción. ¿Cómo la baja, cabrón? No te pases de lanza, güey. Ese vato, ven, la técnica que traía era para que lo había roto. Sobre todo que jugaba crudo, carnal. Chava Reyes, el entrenador. Damarcus Brasley. Ay, mira, lo interesante de esto es muchísimas cosas. Lo interesante de esto primero es que Marco Fabián llega a Cruz Azul. ¿Por qué? Porque pisteaba bien machín. Como Alexis. Como Alexis Vega. Entonces llega un día al departamento de Jorge Vergara, que en paz descanse, y le dice Jorge Vergara a Marco Fabián: te pones pedo todos los días, sí juegas muy bien, pero te pones pedo y entonces la imagen del club está muy mal. Te voy a mandar de préstamo 1 año a Cruz Azul sin posibilidad de compra y después de ahí te vas a Europa. Fíjate que Jorge Vergara era un hombre de palabra, porque cuando le fue muy bien en Cruz Azul, quiso regresar a las Chivas. Jorge Vergara le dijo no. Y pudo haberse quedado porque traía un nivel. Exactamente, Cruz Azul lo quería comprar y no fue así, sino que se fue otra vez a Europa. ¿Qué sucedió? Lo mismo con el Chicharito. Güey, puras de Cruz Azul. Eso es lo que estoy viendo, o sea, todo el rato está el Cruz Azul, el equipo que coincide en todos los goles, como protagonista o como goleado. Al final de cuentas, aquí fue un golazo que me recuerda mucho al de Giovanni Dos Santos contra la selección de Estados Unidos, una vez más, del gol que vive Giovanni. Sí, exactamente. De eso y la patada que le pegó el Pollo Briseño. Bueno, pues aquí estamos viendo una fotografía. ¿A qué distancia? 25.9 metros, vean nomás. Exactamente. Cuauhtémoc Blanco, calidad HD. El Divo de Tepito, el gobernador de Tlaxcala, de Cuernavaca, perdón, carnal. No te pases de lanza. Aparte que es una final, eso es lo más interesante, contra Miguel Ángel Calero. Algo que me tengas que decir de Cuauhtémoc Blanco. Mira, Cuauhtémoc Blanco representa muchas personalidades que se repiten en mexicanos dentro de una región emblemática que es el centro del país, en donde a base de puro esfuerzo, constancia y un talento que puede estar o no estar, tiene su lugar destacado en el fútbol y en la política. Si fue bueno o mal político, es resultado de todo lo que ha trabajado y ha hecho. O sea, no lo ponen a comentar en un partido de fútbol porque a lo mejor su proceso de análisis es un poquito controversial, pero lo que ha hecho en el campo y en la política se tiene que aplaudir porque a final de cuentas, si fue bueno o no gobernante, fue electo. Exactamente. Bueno, el siguiente gol es el gol de las Chivas, el último que le da el campeonato, es contra Tigres. Es un muy buen gol, sobre todo porque iban empatados. Es un gol de Alan Pulido, que en ese torneo fue campeón goleador. Pero ¿cómo no la deja ni votar, güey? No, y aparte que es contra su ex equipo y todavía besó el equipo. Celebra el escudo de los Tigres. No te pases de lanza, ahí debíamos de haber buscado goles de Cruz Azul, güey, o contra el Cruz Azul.
Y acuerden que aquí somos pura máquina celeste. Échale. Cruz Azul contra los Pumas. Pero fíjate que lo interesante es que se ve en ese tiempo que era pandemia, la gente está viéndolo desde sus pantallas. ¿Qué pasa que es característico? Que Cruz Azul había ganado la ida 3-0. Ah, sí, claro. O sea, Y ahí le están dando la vuelta 4-3 en un centro madreadísimo. Se presume, eso sí no sabemos, pero que muchos jugadores de Cruz Azul apostaron en su contra. ¿Por qué? Porque estaba muy difícil perder. Entonces, si apostabas en tu contra, si le metías un peso, casi ganabas $1,000,000. Y también se dice que los jugadores de Pumas tuvieron una charla motivacional de este chico, ahorita les digo... ¿Andrés Lini o qué? No, ahorita les digo de quién, ahorita les voy a poner acá. Antes de salir al campo donde les dijo que nada era imposible, una mentalidad con la que salieron al juego que yo siempre he dicho que es lo que acaba el Cruz Azul. ¿Diego Dreyfus no era canal? Sí, no, güey, este es el de Chicharito. Sí. No, es uno barbón así pelirrojo. Ah, ya. Daniel Javif. Ajá, Daniel Javif, exactamente. Este vato se paró en el vestido de Pumas y le dijo, cabrones, yo le voy a Cruz Azul. No dijo eso, pero dijo, cabrones, yo aposto. No, tampoco dijo, cabrones, ustedes pueden darle la vuelta y ese es el ejemplo. Sí. Frase de Daniel Javif: lo imposible cuesta un poco más. Nada más. Vámonos, Tigres contra el América. Sí, paso es también le daba el campeonato, último minuto, la prende. ¡Vámonos! No te pases, Cristiano Ronaldo. Estamos en el estadio universitario, está comenzando la época dorada de los Tigres con el Tuca Ferretti. El gol es de Jesús Dueñas. No te pases de lanza. De un Pero vean gol. qué cabezazo, ¿eh? Y no solamente eso, sino que ese se le llama la final de la Navidad, porque fue celebrada el 25 de diciembre. Efectivamente, lo que nunca se ha visto, de ahí se fueron a abrir los regalos. Ah, no, ya abrieron los regalos y luego se fueron al partido. Continuamos con el gol de las Mantarrayas contra Pachuca. Rayados contra Pachuca. Es el gol muy interesante porque en ese torneo, en ese partido tenía un jugador menos Pachuca. Era en la casa de Rayados, que se decía que tenía una maldición, y pues meten el gol en el último minuto que les daba el campeonato, ¿no? Pachuca, que siempre se ha caracterizado por tener jugadores jóvenes, el gol es de Irving. El Chucky Lozano. No, es canal fue del Pocho Guzmán, pero sí, el Chucky Lozano. ¿El Pocho Guzmán? ¿El que está en las Chivas ahorita? Sí, bueno. Él lo vi la otra vez ahí cenándole cock. Saludos, Pocho Guzmán. Ya vi que te seleccionaron a la... Sí, güey, le quitaron el veto. A la selección. ¿Estaba vetado? Sí. ¿Por qué? Pero fuerte, nomás dilo. ¿Neta? Bueno, no sé, Pocho, yo no sé, carnal. Pero eso es lo que se dice en las noticias. Ah, como ya me lo topé, ¿crees que te lo vas a topar otra Sí, vez? güey, güey, no, ¿verdad? no, todo bien, No, capaz. pero capitán, goleador. Ya Es había el sido- máximo goleador de la Liga Mexicana. En este momento, o sea, Sí. a la fecha que estamos Jornada grabando. 10, jornada 10. Échale. Atlante contra los Pumas es el gol que le da el campeonato al Atlante. Ve nomás cómo le pega desde larga distancia. Ahí me lesionaron a uno, ¿eh? Ahí lo tienen tirado en el piso. No hay repetición porque es la calidad que teníamos manejando. Y vámonos de aquí. Está grabado con Sony Ericsson, el Santos de la Laguna. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de ese estadio, del estadio de Victoria, del estadio Corona? Las gradas bien pegadas, ¿no? Exactamente, a las 4 de la tarde. Ese Era nomás- con bigote era nomás. No te pases de Tigre del Norte, ¿eh? Es lo mismo, ¿eh? Comiso, carnal. Es el gol de Santos contra Necaxa. No se alcanza a percibir aquí, pero lo más seguro era que centro de quién y gol de quién, carnal, en Santos. Santos del Chaparrito. Pony Ruiz, que se casó recientemente con su esposa su esposa ya, hermano, que se llama, y centro y remate de Jared Borghetti. Jared Borghetti, que durante mucho tiempo fue el goleador histórico de la selección mexicana. Este estadio pues ya no se utiliza, es el extinto estadio. Se hace que estaban fuera de lugar, pero perdonen, ¿eh? Otra vez Cruz Ya, Azul contra los Pumas. Alejandro Vela, Y ve nomás. que se rompe la tía. El Chaco Jiménez, ese fue un partido de Conca Champions, le pegó bastante bien. Cristian, el Chaco Jiménez, es el papá del Chiquito para quien no lo conocen, que nacieron del 2000 para acá. Su papá también jugaba fútbol, jugó en Cruz Azul, Pachuca, Veracruz. Le pegó bastante bien. El portero era Sergio Bernal. Vámonos Ese con- gol es buenísimo, Con carnal. Monarcas, güey, desapareció Es el de la Monarca. salvación, Raúl Ruiz Díaz. Les daba la salvación en el último minuto. Era, No más, los dos. los únicos dos aficionados. Saludos Balotelli ahí del Paris Saint Germain, ahí está, mira. Sí, No ah. te pases de lanza, güey. Nomás lo meten en el último minuto por la peinada de Miguel Sansores, que sigue jugando.
Ese partido rescató el descenso del Monarca. Sí, ya no existía antes, pero ¿te acuerdas? Antes era, que no se va el descenso, el Puebla diario peleando. Batallándole y a final de cuentas lo vendieron. O sea, la afición del Monarcas, esas dos personas que estaban en el estadio, le batallaron para recuperarse anímicamente. Saludos al Mazatlán, ¿verdad, carnal? Al Mazatlán, saludos al Mazatlán. Yo dije, no, pues el Mazatlán, lo único que tiene bueno el Mazatlán es su marketing. De ahí más, bueno, el estadio también está chido. El estadio que antes se llamaba Estadio Kraken, ahora se llama el Estadio del Encanto. Del encanto de, quién sabe qué. Vamos, porque nomás no gana. América contra Necaxa, el papá contra el hijo. Recordemos que en ese tiempo la América era dueña también del Necaxa. Era Manolo Lafuente, el estadio Azteca llenísimo, que es el estadio más grande de México. Pues gol, interesantísimo. ¿Por qué? Porque el papá le metió al hijo. Se decía que el América y el Necaxa pues se pasaban los jugadores, pero no solamente, sino que se dejaba ganar el Necaxa cuando jugaba contra se hacían el paro para que pudieran alcanzar más puntos o la tabla o la liguilla y sacrificaban al que, pues el hermano menor, digámosle. Gol de último minuto también en la final, nomás. No, es el gol. ¿Quién salió así? Fernando Arce, carnal, ¿te acuerdas de Fernando Arce? Ese vato es de los... Mira, ese vato, ahí está Chupete llorando. Sí. Ese vato se me hace como el conejito Brizuela. Buenísimo, calladito, mesurado, y por eso mismo como que no lo valoran tanto. El portero del Monterrey es Jonathan Orozco, carnal. Sí, que ahora tiene un podcast que se llama El Reportero. No sabía, carnal. Sí, búsquenlo ahí, chequen las menciones ahí. Él ya tiene su podcast desde antes, como ya saben, muchos de los futbolistas se están retirando y se están tirando a los contenidos digitales antes de cualquier cosa para aprovechar su minuto de fama. Vamos al siguiente partido. Es interesante porque un Balón de Oro jugó en México. Ese Balón de Oro es Ronaldinho. Va a meter un golazo cuando jugó en el Querétaro. Otra cosa interesante, güey. Ronaldinho jugó y después aquí en México y después lo metieron a la cárcel. Luego Dani Alves jugó en México y también lo metieron a la cárcel. El Gato Ortiz. Y también... Luego les podremos hacer un análisis de aquellos jugadores que jugaron y después jugaron en México y después se fueron a la cárcel. No sé si el país es una tentación o qué sucedió aquí, pero coincidencias, quién sabe. Querétaro contra el América, 3-0 Querétaro. India, pegado al poste, ve nomás, Ronaldinho, la sonrisa del fútbol, multicampeón en Barcelona. Fíjate, y lo curioso también es que el primer partido de Ronaldinho en el Querétaro anotó gol, como aquella vez que Zlatan anotó también el gol entrando y le dio la vuelta al marcador en la MLS. Un gol de distancia de 3/4 de cancha. Sí, con el Galaxy. Bueno, el siguiente gol es aquella final del Toluca contra las Chivas 2006. Javier Hernández estaba ya en la banca. Pues es una análisis. Mira, todavía debe ser la alineación del 2006. A ver, tiro fuerte para que te escuche la cámara de todos ustedes. La alineación de las Chivas de Guadalajara por Televisa. Ajá. El portero Osvaldo Sánchez. Los centrales, Maza Rodríguez junto con Héctor Reynoso. Okay. Por el lado derecho, Diego Martínez. Por el lado izquierdo, Johnny Magallón. Contención, Manuel Sol y Rafa Medina. Rafa Medina. Por los dos lados, por un lado, Rafa Medina no era el Pato Araujo. Rafa Medina por un lado, por el otro lado, el Venado Medina. Y adelante, Omar Bravo, y atrás de él, el Bofo Bautista. Tremendo Bofo, ídolo de masas, multitudes y referente de las Chivas Rayadas. Ahora sí, Toluca contra Chivas después de esta muestra de talento histriónico en el conocimiento de las Chivas. Vámonos. Gol. Es interesante también porque se murió la mamá del Bofo Bautista ese día y entonces pues se le recordó a su mamá. Ahí está Jorge Vergara. Jorge Vergara, yo pienso que el segundo mejor empresario de México. Carlos Slim, güey, también ese güey. No, pero Jorge Vergara, la neta, mi respeto. Nomás hubo un negocio que no le salió bien. Jorge Vergara. Uno solo. Casarse, güey, ¿no? Pero con hija de su... Ok, continuamos. Bueno. Pumas contra los Tigres, saque de banda, tiempo agregado. Manuel. Un coscorronazo. Gol en el último minuto, Nahuel Guzmán cuando tenía pelo. Memo Vázquez ahí dirigiendo. Memo Vázquez, cabrón. Pero lo interesante es que Tigres, pues sí, ganó muchos finales, pero también, pues siempre llegaba. Es un ejemplo que ahí perdió. Mira, vámonos, contra la Chivas. No, ya está llorando, con gorra. Con su gorrita, papá.
Ey, eso es ya falta, jugar con cachucha y tirar cabezazo con cachucha es falta, y güey. también usar la camisa tan grande, güey. Ya en ese tiempo lo usaban larguísima. ¿Qué pasó ahí? Se me hace que no fue de Miguel Ángel Calero, fue No, de güey. Aquivaldo Mosquera, pero bueno. Y se la dieron a Calero, ¿eh? Mi Pepe. Ahí está Jorge Torres Nilo, que salió del Atlas, después se fue a Tigres, le llaman el cristiano del fútbol. ¿Por qué? Porque es muy creyente, Candelabre es rapero. Vamos. Más, gol en la final contra Santos, Osmar Mares ahí estaba, medía 1.60. Héctor Mancilla es el anotador del gol, el chileno. Ok, pues con este video podemos nosotros concluir con el análisis de los goles más representativos de la época antigua del fútbol mexicano, digamos antigua, unos 10 años para acá, que es más o menos en lo que estuvimos viendo. Algunos se nos colaron con unas grabaciones un poquito más viejas, pero en esencia eso es lo que podemos rescatar de estos golazos. Obviamente hay muchos más y que los estaremos analizando en otros capítulos. ¿Cómo ves? Espero que les haya gustado con este nuevo mensaje, una nueva narración. Lo vivimos de una manera diferente. Qué lástima que hubo muchos contra el Cruz Azul, pero bueno. Sí, o sea, pero también anotó muchos Cruz Azul, güey. Sí. O sea, Marquito Fabián ahí estaba tirando el golazo. Síganos en nuestras redes sociales. ¿Cómo apareces en redes sociales? Jesús.aceves. Jesús.aceves, a veces está privado y a veces no, pero pueden seguirlo ahí, mandarle solicitud a ver si les contesta. Yo soy Aceves-Esteban y en podcast Los canales del fútbol, TikTok, YouTube e Instagram. y Síganos. Spotify. Spotify también. Página web, ahí vamos, pero con eso. ¿Listo? ¡Vámonos!